Noticias de última hora. Daniel Noboa dice, hay varios políticos que ya están en campaña y quieren llegar al poder engañando. Daniel Noboa destacó avances en la lucha contra el crimen con nuevas entregas de equipamiento policial. Este martes 6 de agosto de 2024, el presidente Daniel Noboa participó de la entrega de unos 752 fusiles y 30 fusiles de alta precisión a la policía, en la Unidad de Vigilancia Comunitaria, UVC, de Durán. El comandante de la Policía Nacional, César Zapata, destacó los avances en la lucha contra el crimen en Ecuador. El evento, celebrado en Durán, contó con la presencia de altos mandos policiales, autoridades gubernamentales y ciudadanos. Durante la ceremonia, se entregaron nuevos fusiles para reforzar las capacidades operativas de la Policía Nacional en un esfuerzo conjunto por garantizar la seguridad y la paz en el país. El comandante de la Policía Nacional, César Zapata, expresó su compromiso con la seguridad del país. Durante su intervención, destacó los esfuerzos realizados contra los grupos armados organizados. Subrayó la disminución del 19% en homicidios y del 9% en otros delitos. Zapata afirmó que estos resultados son producto de un trabajo conjunto con todas las funciones del Estado. Zapata mencionó que, aunque se ha avanzado, aún queda mucho por hacer. Hizo un llamado a la Fiscalía y a la función judicial para colaborar en esta lucha. Además, resaltó la importancia de focalizar los esfuerzos en provincias donde la incidencia delictiva es mayor. Para ello, han desplegado personal policial y equipamiento especializado. En las declaraciones de Daniel Noboa, el presidente Daniel Noboa resaltó el compromiso del gobierno con la seguridad del país. En su intervención, agradeció a la policía y a las Fuerzas Armadas por su ardua labor. Noboa enfatizó que devolver la paz y la seguridad al Ecuador es una prioridad. Hay varios políticos que ya están en campaña y que quieren llegar al poder de la única forma que conocen, engañando y pretendiendo que el viejo país regrese, pero no va a pasar, enfatizó Noboa. Noboa mencionó que la lucha contra los grupos narcoterroristas continúa con firmeza. Destacó la incautación de drogas y armas y la captura de cabecillas de grupos delictivos. El presidente afirmó que no descansarán hasta lograr la libertad y seguridad de todos los ecuatorianos. Noboa reiteró el apoyo del gobierno a las fuerzas del orden y destacó la importancia de la colaboración ciudadana. El presidente concluyó su intervención con un llamado a la unidad y al trabajo conjunto. Subrayó que Ecuador está en marcha hacia un futuro de seguridad, justicia y desarrollo. Hemos combatido a diferentes grupos delictivos, deteniendo a cabecillas de grupos terroristas de alta peligrosidad, incautando droga, armas y permanecemos firmes en el combate a las mafias. No vamos a parar hasta conseguir la libertad de todo el Ecuador. Estamos aquí para seguir fortaleciendo las capacidades de la policía con esta entrega de equipamiento. Hoy entregamos estos 1.752 fusiles calibre 5.56 y 30 fusiles de alta precisión, con los que podrán responder a las amenazas de quienes atentan contra la integridad de los ciudadanos. Nos toca exigir el fin de la impunidad, hacer un llamado a la función judicial, al Consejo de la Judicatura, para que paren ya los argumentos pseudojurídicos de tinterillos que nos están llevando a la cárcel, a sacar de la cárcel y a poner libremente a muchos de los delincuentes que la policía está aprendiendo. Principal, registrar hasta la presente fecha que tenemos una disminución del menos 19% en homicidios intencionales y menos del 9% en delitos, comparados con el mismo periodo del año 2023. En más noticias. Un salvoconducto para Jorge Glass no era viable desde la mirada penal y de la legislación internacional, así lo señalan los analistas. El gobierno ecuatoriano reiteró que no le concederá el salvoconducto al exvicepresidente porque su asilo no es lícito. El gobierno de Daniel Noboa no dará el salvoconducto que pidió el gobierno mexicano para que el exvicepresidente de la República, Jorge Glass, salga del país y se acoja al asilo diplomático que se le había concedido el pasado 5 de abril. Esto porque Ecuador considera que el otorgamiento de dicho asilo no fue lícito en el marco de los tratados internacionales sobre el tema, ya que Glass no es un perseguido político sino un delincuente común. Según el comunicado emitido por el gobierno mexicano el pasado 5 de agosto, el fin del pedido de salvoconducto para Glass era que sea entregado y trasladado a un tercer país. Pero el exmandatario está preso en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, ya que tiene 2 sentencias en firme en los casos Odebrecht y Sobornos 2012 a 2016, cuyas penas se unificaron en 8 años, y además una orden de prisión preventiva en el caso Reconstrucción de Manabí, que está en investigación. Se ha solicitado que, en tanto se emite el referido salvoconducto, se tomen las medidas humanitarias necesarias para que el señor Glass Espinel sea excarcelado y custodiado en un lugar seguro, en atención al crítico estado de salud que reporta, señalaba el comunicado.
Analistas consultados por este diario coinciden que, de todas formas, la concesión de un salvoconducto para Glass no hubiese sido viable desde el punto de vista penal y de la legislación internacional. El penalista Julio César Cueva explicó que dar o no el salvoconducto es una decisión política del gobierno. Pero que Glass esté preso es una decisión judicial. Aunque le hubiesen dado el salvoconducto, de todos modos no lo podían liberar por el principio de independencia de funciones. El Poder Judicial no está obligado a liberarlo para que se ejecute el salvoconducto, expresó. Michel Levy, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, explicó que, en principio, el Estado mexicano le concedió asilo político a Glass, lo que dio como resultado el ingreso de las fuerzas policiales ecuatorianas en la sede de la embajada de ese país en Quito para detenerlo. El asilo está concedido al señor Glass, a pesar de que no se encuentra en la embajada, sino en prisión, argumenta. Entonces, para los mexicanos sí era viable solicitar el salvoconducto, porque ellos concedieron previamente el asilo, antes de que Glass sea detenido. El tema central es que el Ecuador ha demandado ante la Corte Internacional de Justicia el otorgamiento de asilo a ciudadanos que están imputados por delitos comunes. En ese sentido, para el Ecuador, el asilo no es viable, por lo tanto tampoco la posibilidad de un salvoconducto, porque Glass no ha cumplido una condición clave para el otorgamiento del asilo, como es el no estar imputado por delitos comunes en su país de residencia, recordó. El ex subsecretario de Relaciones Exteriores Carlos Estarellas consideró que el pedido del salvoconducto que hizo México estaba totalmente fuera de lugar. De hecho, Ecuador no reconoce el asilo otorgado a Glass porque no es un perseguido político. Fue un pedido hecho para confundir o aletargar decisiones, dijo. En más noticias. Iván Saquicela presenta renuncia al cargo de juez de la Corte Nacional para ser candidato en las elecciones de 2025. En las elecciones de 2025 se elegirán presidente y vicepresidente de la República, así como también asambleístas nacionales, provinciales y del exterior. Iván Saquicela presentó formalmente ante los vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura, CJ, su renuncia al cargo de juez de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, para participar en las elecciones generales de 2025. El oficio con la renuncia fue ingresado el 23 de julio pasado. Saquicela fue presidente de la Corte Nacional hasta febrero de 2024 y aún le quedaban cerca de 3 años de los 9 para los que fue designado como juez nacional. Desde su acción de magistrado, él integró el Tribunal de Juzgamiento del caso Sobornos 2012 a 2016, en el que fueron sentenciadas 20 personas por el delito de cohecho pasivo agravado, entre ellas, el expresidente y exvicepresidente de la República Rafael Correa y Jorge Glass, respectivamente, además de exministros, exfuncionarios públicos y empresarios. La Constitución de la República vigente establece en su artículo 113 que la renuncia debe darse con 6 meses de anticipación a la fecha de las elecciones. Eso ya he cumplido, por lo que me imagino en unos días deberán aceptar mi solicitud de renuncia y así salir formalmente, anotó Saquicela, quien no anticipó a qué cargo postulará o con qué movimiento o partido participará, únicamente adelantó que una vez que se tenga armado todo lo anunciarán. La norma invocada señala que las juezas y jueces de la función judicial podrán ser candidatos cuando hayan renunciado a sus funciones 6 meses antes de la fecha señalada para la elección. Iván Patricio Saquicela Rodas, de 49 años de edad, además de juez y conjuez en la CNJ, ha sido catedrático universitario, concejal de Cuenca entre el 2003 y el 2007, fiscal penal, de tránsito, de flagrancia en Cuenca, fiscal en el Cantón Gualaceo, todo en la provincia de Azuay, vicepresidente del Consejo de Tránsito de la Azuay y miembro y secretario nacional de Amnistía Internacional. En las elecciones de 2025 se elegirán presidente y vicepresidente de la República, así como también asambleístas nacionales, provinciales y del exterior que integrarán la función legislativa por 4 años. Aún no existe una respuesta formal a la renuncia planteada por Saquicela desde el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. En la parte final del oficio enviado por Saquicela al Pleno de la Judicatura, él anota que en atención al principio de debida diligencia procederá a remitir el informe respectivo sobre el estado de los procesos que por sorteo le correspondieron. En más noticias. La disminución del precio del petróleo es la causa principal del que el riesgo del país haya incrementado en los últimos días. No obstante, analistas económicos descartan la posibilidad que Ecuador caiga en default. El riesgo país de Ecuador subió 155 puntos en apenas los primeros 5 días de agosto, pasando de 1.305 a 1.460 puntos. Esto ocurre en medio del desplome de las bolsas del mundo y de fuertes temores de una posible recesión de Estados Unidos. Analistas económicos concuerdan que el aumento del riesgo país en esta ocasión se debe a la disminución del precio del petróleo y no a la falta de acuerdos políticos. Encontramos que el precio del petróleo, el WTI,
cae de $78 el barril aproximadamente a $74. Los factores externos nos pueden golpear en una situación que ya está delicada. Y ahí tenemos un problema muy serio que no lo hemos tomado en cuenta con la fuerza que se necesita y que quizás no se atienda si es que el gobierno sigue interesado en la reelección y pospongan decisiones de política económica importantes. El hecho de tener un riesgo país elevado hace que exista la posibilidad de que Ecuador no pague su deuda externa, que hasta mayo ascendía a los 47.000 millones de dólares. No obstante, Jacome considera que al menos este año Ecuador no caerá en default. Habría que ver en los años posteriores, cuando haya que pagar capital de deuda. Este riesgo país solo le atañe al país. ¿En qué beneficia? En que cuando el Ecuador vaya a un mercado abierto de valores a emitir deuda, tenga una tasa de interés racional. Aunque el ex jefe del Banco Mundial para América Latina destaca que Ecuador ya tiene un desprestigio en el mercado internacional. Se nos ve como un país de alto riesgo. La inversión no entra al país. Ni los locales ni los internacionales quieren invertir a menos que esa inversión le rinda unas tasas de retorno altísimas para compensar los riesgos. Especialistas sugieren que la atención debe ser puesta en la banca privada, creando ciertas regulaciones que motiven a las entidades a dar más créditos, sin que el incentivo pase por altas tasas de interés. La barcaza turca espera pasar revisiones en Salinas para así poder zarpar hacia el muelle de las esclusas en Guayaquil. Una vez instalada, se necesitarían trabajos menores para su conexión a la banda de distribución del Sistema Nacional. A la espera de la revisión y posterior calificación por parte de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, se encuentra la barcaza turca Emre Bey, la cual se estima zarpe en las próximas horas hacia Guayaquil con un recorrido de cerca de 150 millas náuticas. Su llegada específicamente será al muelle de las esclusas, donde debido a algunas deficiencias se tendrán que realizar construcciones temporales. En este sentido, lo primero que hay que especificar es que el navío, que posee 178 metros de longitud y 26 metros de alto, es idóneo para este punto, dado que sus dimensiones lo infieren con el calado del río Guayas, cuya profundidad se ha visto disminuida debido a la acumulación de sedimentos. En cuanto al amarre, este es uno de los beneficios de este buque, que no requiere muelle, pues tiene un sistema de autoanclaje que expulsa tensores aproximadamente 8 metros. Una vez estacionada esta barcaza, vendrán otras adecuaciones, como la colocación de una línea de transmisión de 500 metros, que a su vez se conectará al sistema de distribución nacional y permitirá que la energía llegue a los hogares del país. En cuanto al combustible, el navío tiene su propio almacenamiento, un búnker que funciona con fuel oil número 6 y que tiene una capacidad de autoabastecimiento para 4 días. La barcaza turca generará 110 megavatios, lo que en comparación representa tan solo el 10% del consumo de energía en Guayaquil, que es de 1000 megavatios, quedando por fuera 980 megavatios. Según el gobierno, estaría en proceso de contratación bajo diferentes vías antes que llegue el estiaje.